Nayeli se aferraba al temblor de su propio cuerpo, un eco de la vergüenza que le perforaba el alma. Cada paso de aquel caballo, que la llevaba como ofrenda de paz, era un martillo contra la frágil cáscara de su esperanza. No era la belleza lo que ofrecía a la tregua entre clanes, sino la cicatriz invisible de su supuesta fealdad, un espejo roto en el que su familia había insistido desde que tuvo memoria. Era la moneda de cambio, el sacrificio de una cara que, según le habían dicho 1000 veces, no merecía ser vista, no merecía el amor ni el honor. Su rostro, marcado no por el tiempo o la batalla, sino por la crueldad implacable de las palabras, era su condena. Mientras las vastas llanuras del territorio apache se abrían ante ella, un lienzo de ocres y silencios, su corazón se encogía hasta volverse un puño apretado, anticipando la ignominia, el desprecio que creía merecer. Ella, Nayeli, la fea, la indeseable, entregada a un guerrero desconocido, como si fuera un pedazo de tierra árida, sin valor intrínseco, solo un tratado de paz camuflado en un velo nupcial impuesto. La humillación la había cubierto como un sudario desde el amanecer, cuando la prepararon para la ceremonia, no con adornos de boda, sino con la fría resignación de un objeto. Al llegar al campamento, el aire se tensó con la quietud observadora de los apaches, hombres y mujeres de semblantes duros y ojos inquisitivos. Cada mirada, Nayeli imaginaba, confirmaba lo que ya sabía. Era fea, un estorbo, con la cabeza baja, hundida en el abismo de su vergüenza, se permitió ser conducida. Un hombre alto, de hombros anchos y mirada penetrante la esperaba. Su figura era imponente, su rostro tallado por el viento y el sol, enigmático. Este era Koa, el guerrero, su nuevo esposo. Él sería su carcelero, el verdugo final de su ya maltrecha autoestima. En la oscuridad de la tienda nupcial, bajo la tenue luz de la luna que se filtraba, Nayeli esperaba lo inevitable, la consumación, el ritual que sellaría su destino como un objeto transaccionado, la última pieza de una tregua sin amor. Su mente, un torbellino de pánico y repulsión, solo deseaba desaparecer, fundirse con la tierra, volverse invisible para siempre. Pero Koa no hizo lo que esperaba, no se acercó con exigencia ni con desprecio. En cambio, en un silencio que se sintió tan denso como el aire que respiraban, se arrodilló ante ella. Sus manos, fuertes y curtidas por la lanza y el arco, no la tocaron con pasión, sino con una delicadeza incomprensible. Tomó un cuenco de agua limpia, tan clara como la promesa que Nayeli nunca había recibido, y con un gesto que ella no entendía, empezó a lavar sus pies. Era un acto puro, reverente, desprovisto de cualquier sombra de dominio o humillación. El agua tibia sobre su piel, las manos del guerrero moviéndose con una gracia inesperada, borraron por un instante la voz hiriente de su familia, el eco de cada burla, cada crítica. Koa lavaba el polvo de sus viajes, no como un sirviente cumpliendo un deber, sino como si estuviera purificando algo sagrado, algo digno de honor. El aliento se le atascó en la garganta. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué este hombre, a quien le habían dicho que sería su castigo, la trataba con tal inesperada veneración? No había en sus ojos la burla que ella conocía tan bien, ni el desinterés frío que esperaba. Solo un respeto profundo, una quietud que hablaba de un alma noble, una verdad que la golpeó con la fuerza de un rayo. En ese instante, mientras el agua corría y las manos de Koa realizaban su misterioso ritual, Nayeli sintió algo extraño, algo muy pequeño, casi imperceptible, pero indudablemente nuevo. Una diminuta semilla de dignidad plantada en el suelo árido de su corazón. Una chispa, minúscula pero poderosa, que nunca antes había conocido. Se preguntó por primera vez en su vida si todo lo que le habían enseñado sobre sí misma, sobre su valor, sobre su rostro, podría ser una dolorosa mentira. Se preguntó en el silencio de aquella tienda si este guerrero silencioso veía algo en ella que nadie más había visto.
algo que incluso ella misma ignoraba. La confusión de Koa era la belleza de Nayeli, pero esta es solo la primera página de una historia donde el silencio habla y los gestos de respeto pueden sanar heridas más profundas que cualquier espada. ¿Podrá Nayeli despojarse de las cadenas de su propia imagen y encontrar la verdadera belleza en la mirada de quien la honra sin palabras? Quédate con nosotros para descubrir cómo un guerrero apache le enseñó a una mujer a amarse a sí misma, un acto de dignidad a la vez. Nayeli se quedó inmóvil, aún húmeda, envuelta en la manta de piel de Koa. El guerrero, sin palabra, encendió un fuego. Las llamas danzaban, proyectando sombras que desdibujaban la cruda realidad que ella creía conocer. Su cuerpo clamaba contradicción. ¿Dónde la brusquedad o el desprecio esperados? Cada gesto de aquel hombre negaba la condena que le habían impuesto, subvirtiendo su entendimiento de la humillación. Su mente, un torbellino, luchaba por reconciliar la imagen del guerrero bárbaro con la gentil quietud de Koa. Él no la tocaba con deseo ni con ira, sino con una profunda reverencia que ella nunca había conocido, ni siquiera de sus propios sirvientes. Esto no era la humillación que esperaba, era algo más perturbador, una anulación de su propia narrativa de sufrimiento, un desafío a su dolor más arraigado. Koa regresó con un cuenco de madera humeante. Se lo extendió en silencio, sus ojos buscando los de ella con una ternura desarmante. Era un guiso sencillo con aroma terroso. Nayeli dudó. ¿Aceptar? ¿Rechazar? Su orgullo maltrecho le decía que no debía recibir nada de aquel hombre, del que la había recibido como objeto. Pero su estómago, vacío desde hacía demasiado, clamaba: ¿podría este simple acto de comida ser un camino hacia la aceptación o solo una trampa más en su forzada existencia? El guerrero se sentó frente a ella, esperando con una paciencia abrumadora. Finalmente Nayeli tomó el cuenco. Sus dedos rozaron los de él un instante, una chispa eléctrica, y en ese roce sintió una inesperada conexión. Frágil, nueva, la posibilidad de una dignidad no basada en la belleza externa, sino en el respeto de un alma a otra, comenzaba a germinar, tenue pero inconfundible. La calidez del guiso se extendió por su cuerpo. Cada bocado, un desafío a la amargura acumulada. No era un manjar, sino sustento puro, entregado sin juicio. Los ojos de Koa no la escudriñaban buscando defectos, ni la ignoraban con desprecio. Eran solo observadores, serenos, como quien contempla un paisaje. Esta ausencia de condena era una tortura diferente, desarmando su armadura más sólida, la expectativa de ser rechazada. Ella había construido su identidad sobre la base de ser indeseable. Cada espejo, cada palabra hiriente, cada mirada esquiva en su casa había cimentado la convicción de su fealdad intrínseca. Koa, sin embargo, con su silencio respetuoso, con su ofrecimiento de alimento y su calmada presencia, no le ofrecía un reflejo de lo que ella creía ser. Le mostraba algo distinto, un espacio donde su apariencia carecía de importancia, donde era vista no como un objeto fallido, sino como una persona. Esa dignidad incipiente era aterradora. Significaba que quizás toda su vida había estado equivocada, que la condena de su familia era una prisión, no una verdad ineludible. ¿Era posible que el mundo fuera más grande, que existiera un respeto más allá del brillo de la piel o la simetría de un rostro? La idea era tan liberadora como angustiosa. ¿Debería aferrarse a su dolor conocido, a la seguridad de su fealdad, o aventurarse en esta inquietante posibilidad de ser valorada? Koa se levantó en silencio, sus movimientos fluidos como la sombra de un jaguar. Nayeli lo observó, cuerpo tenso, esperando algún indicio. ¿Un reproche? ¿Una demanda? Su mente se aferró a patrones conocidos de castigo, pero él no se acercó. Tomó una vasija de barro de un rincón y la llenó con agua de un cántaro. El suave murmullo del líquido llenó el pequeño espacio, ahogando los latidos de su corazón.
Luego la trajo junto a ella, sentándose en el suelo, más cerca. El aire se cargó de una tensión diferente, no de amenaza, sino de anticipación. ¿Qué planeaba Koa? Ella no entendía. Se mantuvo inmóvil, sus ojos fijos en la vasija, en el agua que reflejaba la luz del fuego. Lentamente, Koa extendió una mano, no para tocarla, sino para indicar sus pies. Nayeli dudó. ¿Quería que se descalzara? Una burla. ¿Una prueba? Con el corazón latiéndole furiosamente, Nayeli quitó sus sandalias gastadas. Sus pies, sucios y marcados por el viaje, quedaron expuestos. La vergüenza la invadió. Eran pies de esclava, no de una recién casada. Koa no mostró disgusto, sin juicio en sus ojos. Con delicadeza sorprendente tomó uno de sus pies. El contacto fue inesperado. El toque de sus dedos ásperos pero firmes sobre su piel. No era brusco, era cuidadoso. Sumergió su pie en el agua tibia de la vasija. El calor, el agua, la sensación eran ajenas a cualquier experiencia. Él comenzó a lavar. Con sus propias manos, el guerrero, su esposo, limpiaba la tierra y el polvo. La humillación se mezcló con una punzada extraña, una que se parecía a gratitud. ¿Cómo era posible que un acto tan simple y humilde pudiera desmantelar años de desprecio y abrir una brecha tan profunda en su alma? ¿Qué significaba este gesto de Koa para Nayeli en un mundo donde solo había conocido el desdén? Hechos que impulsaron el crecimiento de la semilla. Nayeli nunca había sido tocada con tal reverencia. Sus pies, herramientas de carga y escape, no objetos de cuidado. El calor del agua se extendió por su piel, no solo limpiando la suciedad exterior, sino pareciendo calentar algo dentro de ella. Una fisura se abría en el muro de resignación que había construido a lo largo de los años. Cada roce de los dedos de Koa desmoronaba una capa de desprecio autoimpuesto. Observó el rostro concentrado de Koa sin rastro de burla. Solo una calma extraña. En sus ojos, Nayeli no vio al guerrero temido, sino a un hombre haciendo un ritual de respeto que ella no creía merecer. Una punzada de asombro la recorrió. ¿Respeto? Por ella. La idea era tan ajena como el canto de un ave exótica en el desierto. Cuando terminó con el primer pie, lo secó con un trozo de tela suave que Koa había sacado de una bolsa. La tela no era áspera, era casi un lujo. Luego tomó el otro, repitiendo el gesto con la misma deliberación, la misma atención silenciosa. No hubo palabras, solo el sonido del agua y el roce de la tela. Era un lenguaje más poderoso que cualquier grito o amenaza que hubiera escuchado. Su corazón, que antes latía desbocado por el miedo, ahora lo hacía por algo diferente, algo tierno y frágil, una sensación de ligereza. La idea de que no era solo un objeto, una posesión sin valor, empezaba a tomar forma. El peso de su esclavitud no desaparecía, pero se tambaleaba. Por primera vez en su vida, sintió que no era invisible, ni prescindible. El guerrero la miraba y en ese acto de humildad la elevaba. Esa diminuta semilla de dignidad, nacida del acto más inesperado de bondad, comenzaba a germinar, abriéndose paso a través de la tierra árida de su pasado. El mundo se expandía. ¿Podría un solo acto de bondad de Koa redefinir completamente el lugar de Nayeli en este nuevo mundo y en su propia percepción de sí misma? ¿O era esta una ilusión fugaz? La pregunta la persiguió en los días venideros. Esa sensación de ligereza no desapareció del todo, pero se enfrentaba a la cruda realidad de su cautiverio. Koa, después de lavar sus pies, se había marchado tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí un vacío que ella no esperaba. La dureza del suelo de la cueva volvía a morder, pero ahora con el recuerdo de un toque gentil. Al amanecer, encontró una manta de piel suave cuidadosamente doblada cerca de la entrada de la cueva. Era gruesa, tejida con maestría y olía a ahumado, a bosque. No había nadie, solo el regalo. Los días se convirtieron en un patrón silencioso. Cada mañana o al atardecer, un nuevo objeto aparecía.
frutas maduras, jugosas, que nunca había probado antes, dejando un dulzor desconocido en su boca. Pequeños ramilletes de flores silvestres, colores vibrantes que contrastaban con la penumbra de su refugio, colocados con una delicadeza que le oprimía el pecho. Nunca lo veía, nunca lo escuchaba. Era una comunicación de espectros, de sombras y ofrendas. Koa no la invadía, no le hablaba, no exigía, solo dejaba. Su espacio, su soledad eran respetados. Era un acto de presencia a través de la ausencia, una conversación sin palabras que comenzaba a desmantelar sus muros internos. Cada regalo era un susurro, una pregunta no formulada. ¿Estás bien? ¿Necesitas esto? ¿Y quizás confías en mí? La mujer que solo había conocido la brutalidad y la escasez se encontró en un entorno de provisión inesperada. No era oro ni joyas, sino calidez, sustento y belleza. Eran gestos de humanidad que la confundían, que desafiaban todo lo que creía saber sobre sus captores. ¿Podría esta comunicación silenciosa de Koa ser una verdadera muestra de respeto y cuidado, o era simplemente una estrategia más sofisticada para mantenerla cautiva y sumisa? Los regalos continuaban. No había amenaza, no había exigencia, solo un flujo constante de silenciosa bondad. Cada objeto, simple pero profundo, parecía desgastar la dura coraza que había construido a lo largo de los años. Recordaba la brutalidad de su propia gente, la forma en que era tratada, una carga, una boca más que alimentar, un ser sin valor, apenas un animal con forma humana. Las cicatrices en su piel eran mapas vivientes de esa constante desconsideración. Pero Koa la trataba como si fuera delicada, valiosa. Las mantas para el frío, las frutas para su sustento, las flores para su vista. Eran actos de reconocimiento de su existencia, no como una amenaza que debía ser contenida, sino como alguien merecedor de consuelo y belleza. Un nudo comenzó a formarse en su estómago, una mezcla extraña de gratitud y pánico. ¿Podría ser que se había equivocado por completo? ¿Se había visto a sí misma de la única manera que le habían enseñado, como algo despreciable cuando quizás no lo era? Su propia imagen, forjada a base de golpes y desprecios, comenzó a resquebrajarse. Cada interacción, aunque invisible, la sentía como un espejo que reflejaba una versión de sí misma que nunca se había atrevido a imaginar. Una versión que no era un monstruo, sino algo diferente. Era una idea tan extraña como aterradora, sacudiendo los cimientos de su identidad. ¿Cómo podría reconciliar la mujer salvaje y desconfiada que siempre había creído ser con esta nueva percepción que Koa, su captora, parecía tener de ella? ¿Era ella una paria realmente digna de tal trato respetuoso? Nayeli, aún absorta en sus pensamientos, tropezó con una rama oculta en el suelo del refugio. Su pie giró con un dolor agudo y cayó al suelo, un grito ahogado escapando de sus labios. La rodilla golpeó una piedra abriéndose al instante. La sangre brotó, un hilo oscuro contra la piel pálida. Koa apareció de inmediato, no con la reprimenda que Nayeli esperaba, sino con una expresión de preocupación genuina que le oprimió el pecho. Se arrodilló, su mirada evaluando la herida con una calma que Nayeli no entendía. Sin decir palabra, Koa buscó en su bolsa de remedios. Sacó un trozo de tela limpia y un ungüento verdoso de olor terroso. Con movimientos lentos y precisos, limpió la herida, el roce suave del paño enviando un escalofrío por la pierna de Nayeli. El dolor físico era real, punzante, pero la ternura en las manos de Koa era una sensación aún más extraña, casi insoportable. Cuando aplicó el ungüento, la frescura de la pomada se extendió por la piel, aliviando la quemazón. Pero el verdadero alivio no venía de la medicina. Venía de la proximidad de Koa, de su tacto desinteresado. Era un cuidado que Nayeli no había recibido desde que era una niña. Y aún así, aquellos recuerdos estaban empañados por la dureza de una vida de supervivencia. Nunca antes alguien se había inclinado sobre ella con tal dedicación,
como si su bienestar fuera verdaderamente importante. Una oleada de emociones, contenidas por años, comenzó a agitarse dentro de ella. La imagen de su padre, golpeándola por una vasija rota, se superpuso con las manos suaves de Koa. El desprecio de su tribu, por no cazar como un hombre, contrastaba con la atención silenciosa que ahora recibía. Las lágrimas brotaron sin aviso. No eran lágrimas de dolor físico, sino de una sanación profunda, una liberación de la carga que había llevado. Caían por sus mejillas calientes y saladas, lavando años de resentimiento, miedo y desvalorización. Koa no dijo nada. Simplemente terminó de vendar la rodilla de Nayeli, sus ojos fijos en la herida, pero su presencia era un refugio. ¿Sería este el inicio de una confianza que Nayeli nunca creyó posible, o una trampa emocional aún más peligrosa que cualquier herida física? Nayeli respiró hondo, intentando calmar la tempestad en su pecho. Sus ojos se encontraron con los de Koa, buscando alguna señal, alguna explicación para este hombre que la cuidaba sin pedir nada a cambio. Él la miró directamente, sus ojos oscuros penetrando en los suyos. «Mi nombre es Koa», dijo él, su voz grave y resonante, un eco en el silencio de la cueva. Era la primera vez que escuchaba su nombre, y sonaba a la vez ancestral y singular, como el canto de un ave nocturna. Extendió una mano. En ella, Nayeli vio una pequeña figura tallada en madera oscura. Era un pájaro, delicadamente elaborado, con plumas incisas y un pico afilado. Pero algo era diferente. Una de sus alas estaba partida, colgando flácida una herida abierta en la madera. Nayeli tomó el ave, sus dedos rozando la madera fría, sintiendo la textura lisa del cuerpo y la abrupta rotura del ala. Sintió la imperfección, la fragilidad de su ala rota. Era ella. Era la esencia de su propia existencia, de sus sueños de volar con una tribu que la anclaba, de su espíritu herido por el desprecio y la soledad. El pájaro, como ella, intentaba levantar el vuelo, pero estaba condenado a la tierra, a observar el cielo desde abajo. Una extraña punzada de reconocimiento la golpeó, un escalofrío que no era de frío. Koa no solo la había curado físicamente, sino que ahora, con este simple gesto, le ofrecía un espejo a su alma. Él la veía, realmente la veía. No solo la cazadora ruda o la marginada, sino la mujer con un ala rota, deseando volar. Este objeto, aparentemente tan simple, era un mensaje silencioso, una ofrenda de comprensión sin palabras. Era un puente tendido entre dos almas solitarias en la oscuridad, una promesa tácita de que no estaba sola en su condición de herida. Nayeli levantó la mirada, sus ojos, ahora despojados de cautela, buscando los de Koa. Había una gratitud profunda, un reconocimiento silencioso que llenaba el espacio entre ellos. Su vista se deslizó por el perfil de su rostro, deteniéndose en una fina línea blanca que surcaba la piel de su cuello, justo debajo de la oreja. Una cicatriz, antigua y sutil, que contaba una historia. La mano de Nayeli, aún sosteniendo el pájaro roto, se movió instintivamente hacia él, pero se detuvo. Sus ojos preguntaron lo que sus labios no osaban. Koa no esperó. Tocó la cicatriz con un dedo, una expresión sombría cruzando su rostro. «Mi hermano», dijo, su voz baja y cargada de un dolor antiguo. «Cuando éramos niños, él no quería que yo volara». Las últimas palabras cayeron como piedras en el silencio, un eco del ave con el ala partida. Un escalofrío recorrió a Nayeli, esta vez no de frío, sino de una comprensión que la caló hasta los huesos. La misma herida, la misma traición. Aquellos que debían proteger, aquellos que envidiaban el vuelo, su propia familia. La similitud era abrumadora, el nudo en su garganta apretándose con la revelación de su conexión. Era la marca de la incomprensión, del rechazo familiar compartida por ambos. Cómo la vulnerabilidad compartida de esta cicatriz, unida al símbolo del pájaro, transformará la relación entre Nayeli y Koa.
Nayeli sintió el aliento abandonarla. Familia, el eco amargo del veneno sutil. Su mirada fue de la cicatriz de Koa al pájaro roto, y luego a sus propias manos, donde latía una herida no física, pero igualmente profunda. El sello invisible de una soledad que solo otro herido podía comprender. Un silencio pesado, íntimo, se extendió. Nayeli vio en Koa un espejo, un alma con el peso de un vuelo frustrado. El pájaro herido cayó. Sus dedos temblorosos se alzaron, señalando su pecho, la marca indeleble de la traición familiar. Koa entendió. Sus ojos oscuros se suavizaron, un reconocimiento de dolor mutuo. La barrera de Nayeli se desmoronó. No era romance ni amistad. Era la comprensión primordial de dos seres que hallaron en el otro un eco de su herida, la promesa de no estar tan solos contra la gravedad impuesta por el mundo. Koa extendió una mano. En su palma, una pequeña semilla de maíz dorada. Para sembrar, susurró. Una invitación a la esperanza, a un nuevo comienzo lejos de las sombras. Nayeli observó la semilla. Sus ojos, llenos de emoción olvidada. No era solo una semilla. Era un futuro, una promesa de vida donde antes solo había aridez. Su mano se cerró sobre la de Koa, la semilla entre sus palmas. Un juramento silencioso. Nayeli, sentada en el umbral, observaba a Koa. Tallaba una figura de madera con concentración pétrea, sus músculos tensos, el ceño fruncido. Su presencia silenciosa era una constante, una tensión palpable en él. Entonces Jani apareció, un remolino de energía persiguiendo una abeja. Sus risas infantiles resonaban. La persecución lo llevó directo a los pies de Koa. Se detuvo jadeando y sus ojos curiosos se posaron en la pieza de madera que Koa sujetaba. «¿Qué es eso?», preguntó Jani extendiendo un dedo. Koa no respondió, mirada fija. Jani, impaciente y sin miedo, tomó un trozo de corteza. Lo agitó frente a Koa, imitando la abeja con un psss. El gesto fue espontáneo, puro. Koa parpadeó. Un tic en sus labios. Luego, un temblor en su pecho, un escape de aire. Y después la risa. No la de un niño, sino un sonido gutural, ronco, que se abrió paso desde lo profundo. Un sonido que Nayeli jamás le había escuchado. Ella se quedó inmóvil, el aliento atrapado. Esa risa tosca y liberadora relajó la rígida postura de Koa. Fue un sonido de alivio, de un peso que se desprendía. La primera vez que vio ligereza en él, una grieta en su armadura solemne. La revelación de un Koa desconocido, capaz de alegría. Koa se encogió, la risa muriendo en un suspiro áspero. Sus hombros cayeron, la ligereza efímera desvanecida. Miró a Jani, que le devolvió la mirada con una mezcla de curiosidad y confusión. Koa retiró la mano como si quemara. Sus ojos buscaron a Nayeli, una súplica silenciosa en ellos. Ella se acercó, el peso de la semilla en su palma. Koa se levantó dejando la figura de madera. Se movió hacia el borde del claro, lejos del niño, hacia la penumbra. Nayeli lo siguió, su presencia era un ancla. Ella solía hacer eso. Koa susurró, su voz ronca. Su espalda tensa, un muro. Mi hermana, Elara, tenía los mismos rizos, la misma edad. La confesión se le escapó como un aliento contenido durante demasiado tiempo. Murió a la edad de Jani. El mundo de Nayeli se detuvo. Un escalofrío helado. La melancolía de Koa, la forma en que observaba a Jani, todo se ancló en un solo punto. El niño no era solo un niño. Era el eco viviente de una pérdida insoportable, una herida que nunca había sanado. Jani era Elara, y Elara estaba muerta. La risa de Jani era un cuchillo cada vez. ¿Cómo podría Koa liberarse de este dolor, o Jani del fantasma que proyectaba sobre él? Nayeli sintió el eco del dolor de Koa. Se acercó, envolviéndolo en un abrazo cauto. Su presencia lo ancló. Él se estremeció al principio, luego cedió, el muro desmoronándose bajo su tacto. Ella entendía la sombra de Elara, el cruel espejo que Jani representaba. Un silencio cargado de comprensión flotó entre ellos. A la mañana siguiente, el aire fresco. Koa, más sereno, se acercó a Nayeli. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo, su voz un murmullo. La guió a un pequeño cercado.
Una yegua observaba una criatura diminuta, temblorosa sobre patas largas. Un potrillo recién nacido, pelaje gris perla. Nació esta madrugada, continuó Koa, sus ojos suavizándose. Es tuyo para que lo nombres. Nayeli sintió asombro y gratitud. Un regalo de vida de un hombre marcado por la pérdida. Una invitación a construir, a sembrar esperanza. Observó a la pequeña criatura. ¿Podría este pequeño gesto de creación de vida ser el primer paso para sanar una herida tan antigua y profunda? Ella sonrió, lágrimas picándole. Bruma, susurró. Su pelaje es como la niebla al amanecer. Bruma, un nombre suave, efímero, lleno de la promesa de un nuevo día. Koa sintió una chispa de paz en su mirada. Era un comienzo, un futuro que por primera vez no estaba anclado solo en el pasado. Un lazo invisible se tejía, con hilos de esperanza y el potrillo. Nayeli se agachó junto a Bruma, sus dedos acariciando el suave pelaje del potrillo. La pequeña criatura, aún tambaleante, buscó su calor. Koa observaba desde una distancia respetuosa, una sonrisa tenue en sus labios. Ver a Nayeli con Bruma, tan llena de una ternura que él había olvidado, era como presenciar la primavera después de un invierno cruel. Ella no solo aceptaba su regalo, lo nutría, le daba vida. Sus ojos, antes cautelosos, ahora irradiaban una luz cálida y genuina. Había en ella una fuerza silenciosa, una capacidad para sanar y para dar que lo desarmaba. La tarde avanzó. Koa se acercó, el sol tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Se sentó a su lado. Nayeli, sin levantar la vista del potrillo que dormitaba a sus pies, musitó. Nunca pensé que algo así pudiera ser mío. Que yo pudiera merecerlo. Koa la miró directamente, sus ojos penetrantes. Tomó su mano, la apretó suavemente. Nayeli, dijo, su voz baja pero firme. Escúchame bien. Tú vales más que todos estos caballos juntos, que todos los tesoros de esta tierra. Tu espíritu, tu bondad. Eso no tiene precio. Ella levantó la mirada sorprendida, sus ojos llenándose de un brillo húmedo. Podría ser verdad. Después de una vida de sentirse invisible, de ser solo una herramienta, alguien la veía así. Alguien la valoraba por lo que era, más allá de cualquier utilidad o posesión. El peso de sus palabras resonó en el aire. Era una afirmación de su existencia, de su valor intrínseco, dicho por un hombre moldeado por la obsesión con la sangre de los caballos. Un reconocimiento que iba más allá de cualquier límite que ella misma se había impuesto. Las palabras de Koa le revolvieron el corazón, confrontando su autoimagen. Valor, la duda se aferraba, pero una chispa de esperanza se encendió. Si él veía eso, quizás había más allá de la invisibilidad que siempre la cubrió. Más tarde, Koa se levantó. Hay algo en el viejo baúl de tu abuela. Nunca se usó. Creo que te gustaría. Intrigada, Nayeli se dirigió a la cabaña. La curiosidad la impulsó. Sus manos temblaron al descorrer los cerrojos. Dentro, bajo lino, un vestido blanco, de tela fina y ligera, bordado con motivos florales. Sencillo, irradiaba pureza. Lo sacó con cuidado. El tacto de la tela fue una revelación. Se desnudó con anticipación inusual. Se deslizó en el vestido. Ajustaba perfectamente. Se acercó al espejo deslustrado. Cerró los ojos, respiró hondo, preparándose para la fea del reflejo. Abrió los ojos. La respiración se le cortó. La mujer en el reflejo no era la que esperaba. No era la fea, no la sombra. Era una mujer con piel resplandeciente, ojos con profundidad, una boca que prometía sonreír. No la belleza canónica, pero era real. Era alguien vivo. Una Nayeli que nunca conoció, oculta por años de vergüenza. Se vio a sí misma, por primera vez, con sus propios ojos. Dignidad y asombro la inundaron. ¿Qué significaba este reflejo inesperado? ¿Cómo cambiaría su mundo ahora que ya no veía la imagen de su propia condena? Nayeli se tocó la mejilla. La piel tersa, sus ojos, que antes creía apagados, ahora brillaban con una luz propia. La Nayeli de antes, la prisionera de su propia fealdad, se desvanecía como una sombra ante el amanecer.
Una lágrima rodó por su rostro, no de tristeza, sino de un alivio profundo, de una libertad recién descubierta. La condena era autoimpuesta. Oyó un golpe suave en la puerta. Koa. Nayeli, el festival ha comenzado. Te esperan. Ella se volvió dudando. ¿Podría esta nueva Nayeli enfrentar el mundo? ¿Podría exponer esta frágil pero real belleza a las miradas ajenas? El espejo había sido testigo, pero el mundo exterior era otra cosa. Se obligó a respirar hondo. Este era el momento de dejar atrás la sombra. Abrió la puerta. Koa estaba allí, con los ojos llenos de una calidez que la envolvía. Su mirada recorrió el vestido. Sus ojos se detuvieron en el rostro de ella. No hubo sorpresa, solo una quietud, una afirmación tácita de lo que él ya sabía. Él sonrió, un gesto que iluminó su corazón. «Estás lista», dijo, su voz un susurro. Extendió la mano. En ella, un lazo de flores silvestres trenzadas con delicadeza, azules y amarillas. «Para tu cabello». «Es el color del cielo al atardecer», Nayeli tomó el lazo. La suavidad de los pétalos contra sus dedos. Koa lo colocó con ternura sobre su cabeza, entrelazando las flores en su cabello oscuro. Un adorno simple pero transformador. Por primera vez, Nayeli sintió la belleza no como una construcción visual, sino como una resonancia interna. No había espejos cerca, pero supo, con una certeza inquebrantable, que era hermosa. Una belleza que no necesitaba de un reflejo para existir, solo de un corazón para sentirla. ¿Este sentimiento sería suficiente para borrar años de dolor y vergüenza? ¿O la sombra de su pasado seguiría acechando, esperando el momento de resurgir? Nayeli y Koa emergieron al vibrante festival. La música la envolvió, el aroma a flores y especias la rodeó. Las miradas, antes petrificantes, ahora eran motas distantes. Koa apretó su mano, un ancla silenciosa. Ella levantó la barbilla con serena aceptación. Un murmullo se extendió, no de burla, sino de admiración. Su esencia más pura brillaba. Vio a Helena, la que se burló. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego arrepentimiento. Nayeli no sintió ira, solo compasión. Pasó sin detenerse. La sombra del pasado se disolvió. Koa la guió al centro. La música se intensificó, invitando al baile. Nayeli, que siempre había evitado la atención, dudó. Miró a Koa, gratitud y audacia en sus ojos. Él sonrió, extendiendo la mano. Ella la tomó. El mundo giró, pero ella era el centro inquebrantable. Bailó con alegría liberadora. Cada paso era victoria, cada giro liberación. Todo se fusionó en aceptación y pertenencia. Nayeli ya no era la muchacha con cicatrices. Era la mujer de las flores, la esencia de la belleza que nace de la resiliencia. Encontró su lugar no en un reflejo, sino en el corazón vibrante de la vida. La promesa se cumplió, no en la perfección, sino en la plenitud. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te conmovió, por favor compártela con alguien que la necesite. Y para seguir explorando más relatos que transforman, haz clic ahora mismo en el video que aparece en tu pantalla. ¡Te esperamos!